nosotros el licenciado Octavio Grijalva Vázquez, excomisionado en Sonora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y él es aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se entregó, se inscribió, lo aprobaron y también ya estuvo en la entrevista. Y la primera pregunta, a ver, ¿por qué quiere ser presidente de la CDH? Hay algunas críticas para la comisión que a veces ahí nomás están, que parece ser que nomás van a cobrar, que no tienen actividad. Hay quienes recuerdan que solo cuando llegó el licenciado García Ocampo, que fue el quien inició ahí en la presidencia cuando inicia la CDH. Pero ¿por qué quiere el licenciado ser presidente? Bien, primeramente, Cintia, te quiero agradecer la invitación. Para mí es muy importante, pues, que la ciudadanía se conozca los perfiles que estamos participando. Ojalá que a los demás también se les esté invitando. La verdad, yo con todo gusto acudo. He estado en algunas participaciones ya y pues todos me hacen la misma pregunta. Y lo que yo hago referencia, pues en principio es un derecho legítimo que tenemos todas y todos los que estamos participando en esta convocatoria abierta. Hay excelentes perfiles, mujeres y hombres, es una buena competencia y todo se reduce a un legítimo derecho que todos tenemos. Yo creo que uno los tenemos quizá un poco más claros en el sentido de que hemos dedicado mucho tiempo al tema de derechos humanos y su servidor pues he estado siempre en organismos públicos autónomos, primero como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego como director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos jurídico y luego me convertí o me designaron consejero estatal electoral, también un órgano defensor de otro tipo de derechos, que es el derecho a la participación, y últimamente estaba como delegado de la Comisión Nacional. La experiencia que yo he adquirido en la materia de derechos humanos, siento que me favorece para poder yo representar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, toda esa experiencia adquirida en ambos sistemas, tanto el estatal como el nacional, yo los traigo a mi proyecto, los conjugo en mi proyecto y desde mi punto de vista traigo un proyecto que es muy práctico, muy objetivo, porque realmente el sistema de defensa de derechos humanos es un sistema no jurisdiccional que sigue una línea distinta a los tribunales, ¿verdad? Donde los quejosos realmente se acercan a la institución con un objetivo muy claro, que se les resuelvan sus problemas en materia de violación de derechos humanos, y son problemas muchas veces muy, muy delicados, que tienen que ver con seguridad personal, que tienen que ver con dignidad de las personas y la salud, y hay que resolverlos, dice la norma, de forma expedita, con procedimientos muy relajados, flexibles, distintos, y por eso es que es muy importante desde mi proyecto los conocimientos en la práctica. Esto no te lo enseñan, este procedimiento no jurisdiccional no te lo enseñan ni en el doctorado, esto lo aprendes en la práctica. Y eso es lo que los quejosos quieren, es que se les resuelva. Por eso un mecanismo importantísimo es saber usar la coordinación interinstitucional que se debe hacer, porque ahí es donde están las soluciones. Las comisiones deben de perder ya esa cara, no deben de tener esa cara de que nomás llevan problemas a las autoridades y que dicen autoridades, ay, ahí viene la comisión. No, yo creo que la comisión se debe de acercar con el ánimo de ayudar a resolver la queja del ciudadano, porque las comisiones representan, es el rostro del ciudadano y la voz del ciudadano que se está quejando, y ellos están esperando que le lleves una solución expedita. Las recomendaciones en mi proyecto están en la última parte, ya cuando definitivamente no puedes alcanzar una solución expedita, como lo dice la norma, que la autoridad realmente no te esté atendiendo. Para eso están las recomendaciones. Yo disipo mucho de los que dicen que no tienen dientes las comisiones estatales o nacionales de derechos humanos. Desde luego que sí tienen dientes, es todo un sistema, pero es un sistema que hay que entenderlo, y hay que entenderlo desde la práctica, trabajando de cerca con las víctimas y los colectivos.
Aquí en este nuevo proyecto que yo presento, yo lo fundamento en una nueva dinámica que debe de tener la comisión, es decir, la nueva dinámica impacta de un inicio a la figura del presidente, porque debe haber presidentes, ya no debe de haber presidentes de escritorio, los presidentes deben de ser de trabajo, de campo, ahí donde se va a resolver las problemáticas, ahí es donde vas a encontrar las rutas de solución rápidas, ¿sí? En los escritorios no, la coordinación hacia adentro que el presidente tiene que hacer con su gente, con los visitadores, esa vinculación debe ser muy importante. Licenciado, ahorita platicábamos con Yael Esparza, ella es especialista en cubrir la materia legislativa, y nos hablaba ella de la posibilidad de que ella ve llegar una mujer, y de hecho cuando se preguntan muchos quién será el elegido por el gran elector, que en este caso sabemos muchos es el gobierno del Estado, el Ejecutivo, pues apuntan a que pudiera ser una mujer la próxima directora. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Ahorita decía que hay buenos perfiles, hombres y mujeres. Sí. ¿Hay un gran elector en esta elección o usted cree que hay un piso parejo y que será el Congreso quien al final defina? No, desde luego hay un piso parejo, tan es así que la convocatoria se abrió para hombres y mujeres. Ha habido convocatorias que se abren nada más para mujeres. El caso es el del Tribunal Estatal Electoral, nada más se abrió para mujeres para hacer el cambio de la próxima magistrada que va a sustituir a quien ya se le cumplió su plazo, que todavía no se le ha designado, pero esta convocatoria es para hombres y mujeres, tienen el mismo, es piso parejo para los dos. No sé si salga una terna o no sé qué mande la comisión hacia el pleno, pero debe de ir en un plano de igualdad. En todo caso, esa decisión de la comisión. Sí, la gente está muy perdida y en ocasiones dice, ¿qué me puede resolver la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Usted, y le pregunto como excomisionado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué le tocó atender o qué? Pues no nos va a poder enumerar todo, pero pónganos un ejemplo de cómo tuvo que intervenir para que a alguien, a un ciudadano, a una ciudadana, se le respetara su derecho humano, porque sabemos que la salud es un derecho humano, la seguridad, tenemos tantos derechos humanos que pues a veces no son respetados. Ya tenemos muchos ejemplos y esos ejemplos, yo lo decía, son testimonios de mi trabajo al frente de la comisión. Yo recibí algunas solicitudes de inscripción que les llama diferente la convocatoria, te postulaciones, y esas postulaciones vinieron, por ejemplo, de la Fundación FINE, con la que yo tengo muchos años participando. Es una fundación a nivel nacional. Tuve una postulación de este señor que es el fundador de Pueblos Sin Fronteras en el tema migrante, ¿sí? De Irineo Mujica. Hicimos un gran trabajo, fuimos un referente en ese tema a nivel nacional, con el tema de los migrantes. No sé si se dieron cuenta, pero llegaron 6 camiones, eran alrededor de 380 y tantas personas, grupo vulnerable, muchos niñas y niños, mujeres, y se les dio una atención derivado de una excelente coordinación que se hizo con los 3 niveles, al grado tal de que Sonora fue un referente nacional. Una sola queja no se recibió, gracias a Dios no hubo muertos. Y eso no sucedió en otros estados. Y eso se dio gracias a la coordinación que hicimos con las autoridades. El gobierno del estado pues le echó muchas ganas, el gobierno municipal también. Y ese es un gran trabajo que hicimos a favor de la gente. Te puedo numerar temas muy sensibles, como el día de ayer fue una persona con una pancarta a apoyar mi participación en la entrevista, y cosa que pues me llenó de satisfacción desde el momento que veo al padre con una cartulina agradeciéndole mi participación por haber salvado a un niño. Y es un grupo vulnerable muy sensible, los menores. En ese caso yo levanté la queja oficiosa de la red social, Michelle Rivera, y debo de nombrarla porque ella fue la que lo sacó a la red social, y es parte de la red social, es algo que en mi proyecto yo
lo fortalezco mucho porque la función de las comisiones tienen un derecho de atraer las quejas de forma oficiosa, no tiene que ir el quejoso. Que ir la persona, sí, esta es otra duda que queda, ¿para qué voy y pierdo tiempo? También ustedes están viendo lo que está ocurriendo y así pueden hacer, pues pueden hacer su trabajo, ¿no? Yo lo hacía en la delegación y sacábamos mucho trabajo y ese es un ejemplo en tema de salud. Este niño cada día se le mermaba mucho su salud, tenía un problema en su corazoncito y que pues el papá muy preocupado porque veía cómo su hijo decaía y no le atendían en el IMSS. Nosotros inmediatamente, yo acepto la queja de forma oficiosa, subo una coordinación a nivel nacional, inmediatamente lo trasladaron al hospital de atención de niños de especialidad aquí en Obregón y le operaron su corazoncito y se le salvó la vida. Esa parte de esos ejemplos te puedo decir muchos. Ayer mismo también estaban las pensionadas y jubiladas, una sociedad civil organizada de pensionadas y jubiladas del ISSSTE, que a mí me tocó atenderlas también en el campo. Ellos cerraron las oficinas del ISSSTE aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, y yo pasaba por ahí, vi cómo estaba la problemática, ya la había visto en redes, pues me bajé y ellos muy sorprendidos, dice que anda haciendo el delegado aquí. Bueno, pues es mi trabajo, le digo, es trabajo de campo. ¿Y en qué los puedo ayudar? Pues ayúdenos en destrabar este tema. Nos sentamos con las partes y logramos destrabarlo, se abrió la institución y se les abrió una ventanilla especial a los derechohabientes del ISSSTE para resolver las problemáticas que tenían, que ya estaba muy inflada la presión y les abrimos una válvula de compresión y empezamos a atender cada una de las quejas y se empezaron a resolver todas en menos de un mes. Aquí la numerología es importantísima, las comisiones desde mi punto de vista son números, lo que entra sale, es decir, si entran las quejas tienen que salir en menos de un mes, ¿sí? Licenciado, pues como decíamos, tenemos muchos derechos, pero también muchos atrasos, muchas problemáticas en Sonora. El tema migratorio ya lo mencionaba usted, el tema del derecho al acceso al agua, a la salud, ahorita con tantos grupos de pensionados y jubilados, son problemas, de todas las problemáticas que hay, ¿cuál cree usted que serían las prioritarias, las primeras a las que tendríamos que entrarle una vez que, pues, si usted se hace con el cargo? El tema de salud es importantísimo en el Estado. Hay que ayudar a la gobernabilidad en ese tema. Esa es una palabra muy importante en mi proyecto porque las comisiones tienen que ayudar a los gobiernos en resolver las problemáticas. Sí. Es normal que haya problemáticas, pero la comisión, esa es la función, de resolver, de acercarse y buscar una solución rápida. El tema de salud es importantísimo, el tema de seguridad, el tema de los abusos de autoridad, se dan los reclusorios también, eso es un gran tema. Entonces, eso es lo que más llega a las comisiones y es que no hay que esperar que lleguen. Pues en mi proyecto también está acercarse a los lugares donde haya más cúmulo de personas para efectos, sobre todo en temas de hospitales, clínicas, escuelas también, y poder captar incluso quejas sin que la gente tenga que ir directamente a la comisión. Hay sistemas, las redes sociales funcionan los correos electrónicos, el WhatsApp. De hecho, nosotros recibíamos quejas por WhatsApp y se las ratificaban, porque es una obligación que tienen los quejosos de ratificarla, es decir, sí quiero que se eleve la queja, y las rectificaciones las recibíamos por WhatsApp. Eso es muy importante. El tema periodista es muy importante. Nosotros en la quinta visitaduría, de la cual depende la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos precisamente el mecanismo, tenemos la parte de protección a periodistas y los defensores de derechos humanos, trata de personas, inmigrantes, es la especialidad que se maneja en la quinta visitaduría. De esas son las quejas que recibíamos mucho. El tema migrante es un tema muy fuerte. Me tocó vivirlo en Nogales a mí, sobre todo. De hecho, emitimos una medida cautelar muy importante en Sonora por el tema del DIF Sonora. Todavía le tocó a la administración pasada, ya iban saliendo. De hecho, la administración actual llega y ese tema lo tenían en la mesa. Una medida cautelar que llegó y resolvió muchas cuestiones, sobre todo los albergues, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, ¿sí? Hay una ley en Estados Unidos muy fuerte, que es de seguridad nacional, con el tema de la pandemia, que estaban regresando a todas horas a las familias, a todas horas. O sea, no había, el Instituto Nacional de Migración no pudo resolver el tema porque le caían a todas horas, y eran niños, incluso y niñas, y llegaban a los albergues infectados de COVID del otro lado.
Entonces llegó un albergue y dijo, definitivamente yo voy a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, no hay un doctor en la entrada, el Instituto Nacional de Migración no está cumpliendo con su parte. Ahí debería de contener, cuando menos no deberían de estarlo repatriando a todas horas. Sacamos una medida cautelar nosotros muy importante que se replicó a nivel nacional en todos los estados con frontera. Okay. Y fuimos un referente. Y a mí me tocó en lo particular emitir la medida cautelar. Ese tema de medidas cautelares es importantísimo, que aquí en el estado yo creo que no conocen ese mecanismo y lo tenemos. Temas de madres buscadoras. Todas las medidas cautelares que traen las madres buscadoras, un servidor les tocó emitirlas. En el tema de yaquis también, las medidas cautelares que traen los yaquis que tienen el riesgo de que les pase lo que le pasó a Tomás Rojo, sí, que a mí me tocó emitir medidas cautelares a sus hijas, a su hija y a su hijo y a la mamá, precisamente por esa inseguridad. Ese tema de medidas cautelares es un tema que debería de estar aquí en el Estado, que no tendría por qué el Estado, la Federación o la Comisión Nacional tenerlo, y lo hace la Federación porque el Estado a través de su comisión no lleva a cabo ese acto. Por eso yo digo en mi proyecto, ha caído en desuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, lo voy a interrumpir, licenciado, porque por acá preguntan, y es un tema que usted lo ha hablado mucho, ¿no? Bueno, nos comentan vía WhatsApp, dice, defendió los derechos humanos, y lo ponen entrecomillado, del hindú, más bien es indio, ¿no? Sí. Que mató a Priscila. Es un tema que usted ya ha aclarado bastante, y bueno, que nosotros ya hemos platicado con usted con respecto a ello. Hay que recordar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos precisamente vela por los derechos humanos de todo ciudadano, independientemente de su condición, si está preso, si está en un reclusorio. Ustedes aquí, comaleros, pues han presenciado, han visto la entrevista que nosotros le hicimos a Saskia Niño de Rivera, que precisamente ella tiene 10 años con una asociación civil Reinserta, que precisamente ella vela por los derechos humanos, quizá lo que debiera de hacer una comisión de los derechos humanos que tienen los presos, ¿no? Usted no era abogado defensor de este indio, sino usted fue como visitador de la Comisión de los Derechos Humanos, velando precisamente por una queja que llegó, así es, ¿no? Es correcto, Cintia. Yo lo menciono porque nos llega un mensaje solo aclaratorio, sí. Yo lo he venido aclarando más en estos días de que empezó la convocatoria, y ha sido un tema que yo me fijé aclararlo porque he sido denostado públicamente. Se me ha señalado de forma injusta e incorrecta, sin elemento alguno, de que cuando yo era visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al mismo tiempo era defensor de una persona de nacionalidad india, cosa que es totalmente infundado. Cometió un grave delito y ya está sentenciado. Él es ahorita una persona que tiene más de 40 años de sentencia, ¿sí? Por un homicidio grave, ¿sí? Entonces, creo que pues ya la justicia ya hizo justicia a las víctimas. Quizá si hubiera llegado esa queja y usted no lo hubiera atendido y ahorita estuviera como está ahorita aspirando a la CDH, quizás se le hubiera señalado que no atendió, lo contrario. Sí, y sobre todo cuando viene de un órgano consular como es ese, porque tienen los detenidos extranjeros tienen derecho al contacto con el cónsul o con la embajada. En ese caso llega de la embajada y había que atenderla. Hubiera sido muy perjudicial para las víctimas el que no se hubiese atendido con la seriedad que se tuvo, porque eso estaría en el expediente como una violación al derecho al derecho de acercamiento con su país, ¿sí? con su consulado. Entonces, en este caso, yo recibo una queja donde ni siquiera lo defendían a él, ¿verdad? Decía que estaba en condiciones propias de un animal, que no le tenía acceso al agua ni a la comida y que estaba aislado. Mi función y mi obligación constitucional y normativa es esa, ir a verificar bajo bajo la atribución de investigación que tienen las comisiones, ir al reclusorio por la vía institucional. ¿Y si lo tenían así? Bueno, pedí la solicitud ese mismo día para poder verificar yo, hacer la visita, porque tenemos fe pública, y no se me dio el acceso. Entonces yo me regreso a la comisión al día siguiente y ya ese día ya me estaban señalando que yo era el defensor y que había ido a defender al indio. A las 3, 4 de la tarde del día siguiente me dan acceso a mí al reclusorio, pero cuando yo fui ya estaban otras condiciones. De hecho, esa queja se resolvió sin violación a los derechos humanos, porque no se pudo acreditar
los términos de la misma. Pues entonces, sin embargo, se criminalizó mi función. ¿Sí? Sí. Se malentendió, es una historia mal contada donde yo pues soy el malo de la película. En aquel entonces había un contexto muy distinto al que hay ahora, y ese contexto, estamos hablando de 9 años atrás, no existía el feminicidio, había una corriente muy fuerte del colectivo de mujeres que quería impulsar que se estatuyera aquí en México nuestro Código Penal, el delito de feminicidio, y creo que cayó en ese momento desgraciadamente con ese crimen atroz que yo entiendo mucho, esa parte sensible y humana de las víctimas, porque lo menos que queremos hacer es revictimizar. Cada vez que yo tomo este tema estoy revictimizando, y eso no es, no era tema en la entrevista, pero pues llegó el comentario y aquí se le da lectura a todos los comentarios. Pues se nos acabó el tiempo, licenciado, pues gracias por estar con nosotros, aspirante a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, a la presidencia. Gracias. Licenciado, si alguien quiere conocer su proyecto, no sé si en redes sociales o hay alguna manera de también poder consultar. No, se los mando, no tengan ningún problema, aunque no es público, porque pues, no lo subimos como público, pero pues es un proyecto para mí muy interesante que lo podemos difundir. Le pudiera yo mandar que si quiere un extracto, no le veo ningún problema. Aquí la idea es clara y muy directa, es prácticamente generar unas condiciones distintas en la comisión con una nueva dinámica, ¿verdad? Con una nueva dinámica operativa, incluso se pueden resolver muchas cosas en la comisión. Yo he dicho, la teoría es muy importante, hay que estar preparados, yo tengo un doctorado, pero la teoría no es suficiente para llegar a ser presidente. Las buenas intenciones son buenas, pero no son suficientes para resolver las problemáticas en derechos humanos. Se requiere tener experiencia en la práctica, ¿sí? Entonces hay mucha gente que puede decir que yo traigo muchas credenciales, yo he estudiado en el extranjero y muchas cosas más, pero has resuelto en la práctica el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Has estado al frente de una comisión. Muchas veces la teoría se entra en un conflicto con el tema de la práctica. Es muy difícil bajar la teoría muchas veces porque te teorizas, ¿sí? La práctica es totalmente distinta y esa se aprende en el campo, y su servidor la ha aprendido en los dos sistemas, tanto el estatal como el federal. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Octavio Grijalva Vázquez por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa de este comal de viernes 4 de marzo. Siga con nosotros, por favor, y no nos cambie.